Les recuerdo, mi nombre es Kelly Tovar, soy nutricionista dietista, fundadora del Centro de Nutrición Funcional, que es finalmente un espacio, un movimiento académico para promover esa educación no formal en nutrición funcional, dado que es una gran herramienta que nos permite encontrar resultados distintos en nuestra práctica clínica. En el Centro de Nutrición Funcional queremos que diferentes profesionales de la salud y no solamente nutricionistas e incluso autores médicos puedan conocer acerca de algunos principios relevantes en la nutrición funcional, sino que además otros profesionales de la salud como terapistas, como fonoaudiólogos, educadores o entrenadores del ejercicio también puedan comprender un poco más de manera más detallada este concepto general de lo que es la nutrición y el enfoque funcional. Bueno, creo que allí ya se ve perfecto, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos a hablar aquí de los neurotransmisores, esa parte de la matriz de interconexiones metabólicas que hay que revisar en la práctica clínica. Quisiera pedir apoyo a la parte técnica porque no me sale la presentación como en la mañana. Aquí me está saliendo el Zoom. Quisiera entonces minimizar estas figuras que me aparecen acá, estas imágenes. Ya, listo. Ahora sí me siento cómoda con la presentación. Ok, bueno, entonces vamos a hablar en esta clase acerca de los neurotransmisores. Les recuerdo, mi nombre es Kelly Tovar, soy nutricionista dietista, egresada de la Universidad del Atlántico, especialista en la nutrición funcional en la salud de la mujer y también soy diplomada en nutrición clínica y certificada en salud hormonal, en salud digestiva y en salud cardiovascular por el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos y además educador en diabetes. Mi práctica clínica la desarrollo en mi marca comercial, Equilibrio Nutrición Funcional. Es la empresa de consulta nutricional que vengo llevando a cabo desde el año 2013, pero que más en los últimos 4 años la he comenzado a desarrollar específicamente en nutrición funcional. He tenido market de alimentos funcionales y bueno, ahora en este proyecto que hemos decidido fundar, que es el Centro de Nutrición Funcional. ¿Qué vamos a ver en esta clase? En esta clase yo pretendo llevarles a comprender esa estructura del sistema nervioso. Lo que pretendo es que identifiquemos en el sistema nervioso cuáles son esas herramientas o componentes que vienen a regular esos procesos corporales. Quiero describir el papel de las neuronas y los neurotransmisores en cada una de esas transmisión de señales al cerebro y el cuerpo. También pretendo lograr que podamos reconocer los síntomas y los signos que ocurren o que se presentan cuando tengo un desequilibrio en neurotransmisores y, por supuesto, analizar qué pasa con la nutrición, cuál vendría siendo el rol e impacto de la nutrición en la producción y señalización y función de esos neurotransmisores, así como explorar esa interconexión de este componente de la matriz de interconexiones metabólicas con el resto de los componentes de ella. ¿Qué vamos a ver? Vamos a revisar brevemente una introducción al sistema nervioso, por supuesto algo muy general, al igual que revisar acerca de los neurotransmisores, revisar también lo que tiene que ver con el desequilibrio con ellos, qué pasa con los signos y los síntomas cuando esos neurotransmisores no se encuentran en un correcto nivel y empezar a mirar entonces el impacto de ellos con la nutrición, el impacto de la nutrición que tiene con los neurotransmisores, además de punto a punto, revisar qué es lo que sucede con cada una de los otros componentes de la matriz de interconexiones metabólicas y unas conclusiones finales.
Entonces, con lupa vamos a revisar lo que tiene que ver de comunicación con neurotransmisores. En un rato van a revisar de comunicación lo que tiene que ver en específico las hormonas. Hablando de esa introducción al sistema nervioso, es importante que recordemos que ese sistema nervioso está compuesto principalmente, ¿cierto?, por nuestro cerebro y nuestra médula espinal, en lo que denominamos el sistema nervioso central, donde la función principal del cerebro, por supuesto, es controlar las funciones voluntarias e involuntarias, procesar la información sensorial y también esa coordinación motora de las personas, de los seres humanos, del organismo. Y a través de la médula espinal vamos a transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, que entre ellos o entre otras cosas nos ayuda en ese control de reflejos simples. En el sistema nervioso periférico, recordemos que hay unos componentes puntuales que son unos nervios sensitivos que transmiten esa información sensorial, ¿cierto?, a ese sistema nervioso central, y también esos nervios motores que van a transmitir órdenes al sistema nervioso central, a los músculos y a las glándulas. Funciones principales muy generales, y es que evidentemente nos van a ayudar a controlar y a coordinar todas las acciones corporales, van a ayudarnos a procesar la respuesta a la información sensorial, y también nos ayudan a regular esas funciones involuntarias como la respiración, como la digestión, entre otras. Y aquí recordemos un poquito acerca de esas zonas principales o regiones principales del cerebro, como lo es la corteza, el cerebelo, el diencéfalo, el tronco encefálico, que cada uno pues viene a generar también sus funciones en específico, y por supuesto esas funciones claves que están dadas a nivel cerebral dependiendo del lóbulo del que estemos hablando, como esa función clave del lóbulo frontal, que principalmente se encuentra encargado de la toma de nuestras decisiones, de nuestros impulsos, del comportamiento social. Pero que pasamos al lóbulo parietal, donde vamos a mirar que allí se procesa la información sensorial, que puntualmente se llega a relacionar con el tacto, con la temperatura, con incluso el dolor, o lo que es pertinente al lóbulo temporal, que es fundamentalmente responsable del procesamiento auditivo y la memoria, y este lóbulo occipital, que en términos generales procesa la información visual. Pasando entonces a la siguiente diapositiva, recordemos un poco el concepto de neuronas y de células de la glía, que en últimas son esas unidades fundamentales que llevan a cabo todas esas funciones y esa cantidad de actividades que desarrolla el sistema nervioso central y periférico. En esas neuronas, recordemos que finalmente son células especializadas que van a transmitir señales eléctricas y químicas, y que son responsables principalmente de la comunicación con otras partes del cuerpo y del cerebro. Aquí vamos entonces a recordar cuáles son las partes de esa neurona, como vemos allí en las imágenes. Recordemos que está dividida en soma, en dendritas, en axón y en terminales sinápticas, que en últimas, pues que es supremamente relevante saber que ese soma contiene el núcleo y toda la maquinaria celular, que las dendritas reciben las señales o la información de otras neuronas, y que es el axón quien se encarga de transmitir las señales del soma a otras neuronas o músculos. Y las terminales sinápticas, finalmente, ¿de qué se van a encargar? Y que de eso vamos a hablar profundamente en esta clase, de liberar neurotransmisores en la sinapsis. Entonces, en los tipos de neuronas, recordemos que tenemos neuronas sensoriales, que finalmente transmiten información sensorial al cerebro, y las motoras, que puntualmente lo que hacen es darle órdenes del cerebro a los músculos, y las interneuronas, que puntualmente lo que hacen es conectar neuronas dentro del cerebro y la médula espinal. Recordando el concepto de células glía, tengamos presente que en últimas son células de soporte del sistema nervioso,
que proporciona soporte estructural y funcional a las neuronas. Ellas no transmiten señales eléctricas, pero son esenciales para ese funcionamiento neuronal en general. Y en estos tipos de células glía vamos a encontrar astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann y las microglía, que recordemos estas últimas actúan como células inmunitarias del sistema nervioso central, eliminando desechos y protegiendo contra patógenos. Es muy bonito tener presente, y yo creo que es una de las situaciones que más trata hoy de investigar la ciencia, es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad muy importante en esas condiciones neurodegenerativas que están creciendo hoy en día en nuestra práctica clínica, como lo es el Parkinson, el Alzheimer, porque hace muchos años pensábamos que ya no había manera de regenerar esas neuronas o ese cerebro una vez sufrían daños, y lo que hemos visto, ¿cierto? En los últimos años es que hay una neuroplasticidad en el cerebro que nos permite tener siempre aprendizaje, memoria y sobre todo esta parte, recuperarnos de lesiones, además de continuar con el desarrollo del cerebro. En estos mecanismos de la neuroplasticidad es importante que recordemos conceptos básicos y maravillosos como la sinaptogénesis, que finalmente van a formar esas nuevas sinapsis entre neuronas, la poda sináptica, que en últimas lo que hace es eliminar sinapsis innecesarias para optimizar el funcionamiento neuronal y, por decirlo así, de evitar que haya un desgaste a nivel cerebral, y la neurogénesis, que se encarga de crear nuevas neuronas a partir de células madre. Y en esa neurogénesis estaríamos basándonos en ese concepto de recuperación de lesiones a nivel cerebral. Pasando entonces a la siguiente diapositiva, vamos a tener ya a ir profundizando en lo que respecta a los neurotransmisores, que finalmente, así en resumen y a grosso modo, lo que permiten ellos o su función principal es esa transmisión de señales entre neuronas a través de la sinapsis, de lo que llamábamos sinapsis hace un momento. Y allí ven, ¿cierto? En esa figura cómo se está señalando de manera detallada esa célula, ese axón de esa neurona y esa función allí, o esa estructura como tal del neurotransmisor, y cómo vendría a actuar allí en esa mitocondria y demás. Y sus partes, ¿no? Ahí vemos muy bien en la figura lo que es la engadura sináptica, la bomba de recaptación, entre otras. Entonces recordemos en las funciones principales, lo que se estaba hablando hace un momento, la comunicación neuronal, facilitando esa comunicación entre neuronas, permitiendo, ¿cierto?, la transmisión de impulsos nerviosos, y además modulando procesos fisiológicos como el ánimo, el sueño, el apetito, memoria, aprendizaje y un montón de funciones más. Ellos, puntualmente los neurotransmisores, trabajan a partir de estos mecanismos de acción, uno de ellos que es la liberación y unión, y el otro que es la inactivación. Mediante la liberación y unión, ellos son liberados desde sus vesículas sinápticas, como lo vemos en la imagen del terminal presináptico, y se unen a esos receptores de la membrana postsináptica. Y en ese otro mecanismo de acción, que es la inactivación, sabemos que pueden ser recaptados por la neurona presináptica y ser degradados por enzimas o difundirse fuera de la sinapsis. Ellos, en su clasificación en general, encontramos neurotransmisores excitadores que van a aumentar la probabilidad de que la neurona postsináptica genere un impulso nervioso, como por ejemplo el glutamato, o hay también esos neurotransmisores inhibidores que en últimas disminuyen la probabilidad de que la neurona postsináptica genere un impulso nervioso, como el GABA. Y aquí vemos los principales neurotransmisores. Aquí les quiero mostrar esa partecita. Vemos en esa clasificación que también
con base a su estructura se clasifican, ¿cierto? Si son aminoácidos, si son aminas o otras moléculas, y vemos entre los aminoácidos el glutamato, la glicina, el aspartato, la dopamina, y acá la dopamina, perdón, que es el grupo de las aminas, al igual que la serotonina, la histamina y demás, y en otras moléculas vamos a encontrar purinas, acetilcolina. Y miren qué bonito esas imágenes que nos resumen los neurotransmisores y esa función que tienen en nuestras emociones. Como por ejemplo, la dopamina está asociada al placer, a la euforia, pero por ejemplo, el ácido gamma-aminobutírico, GABA, ayuda a la relajación y producción o reducción, perdón, de ansiedad, o como la acetilcolina viene a estar asociado con la tensión, con estar alerta, una noradrenalina que en últimas también nos da esa respuesta al peligro, salir corriendo, salir huyendo, o esa serotonina que nos produce bienestar, que nos produce alegría, o una adrenalina que nos hace huir, que en últimas nos da respuesta al peligro, o ese péptido Y que está asociado al apetito, y que pues cuando hay alteraciones muchas veces en él, hay dificultades con este estado del tejido adiposo, o esa sustancia P que se encuentra asociada a situaciones como el dolor o emociones como el dolor y la incomodidad. Ahora entonces empecemos a revisar, ya que estamos recordando el sistema nervioso, ya miramos lo más básico de neurotransmisores, entonces, ¿cuál vendría siendo el impacto de la nutrición en los neurotransmisores? Y este estudio es muy lindo, este estudio me encanta compartírselos, este estudio que ustedes lo encuentran en PubMed, fue una revisión muy bella que hizo una de mis profes de mi posgrado de nutrición funcional. Me encanta mencionarlo porque se dice que en nutrición funcional algunas personas mencionan que hay poca evidencia, y cuando usted empieza a revisar, lo que no hay es el nombre o el apellido funcional al lado, porque es que no es necesario en realidad colocarle el apellido funcional, pero toda la ciencia sí lo hay al respecto. Y este estudio maravilloso que uno de los investigadores fue mi querida profe Luana Manoso, encuentra de que hay nutrientes y fitoquímicos y alimentos que tienen definitivamente un efecto beneficioso en la depresión. Y vemos en esta figura cómo nutracéuticos vienen a modular la inflamación y el estrés oxidativo allí en las células de la glía, en astrocitos, aumentando la producción de glutamato, que justamente les estaba mencionando que ese glutamato nos ayuda a que estemos un poco más relajados. Entonces, los nutracéuticos o compuestos bioactivos presentes en alimentos como el ajo, la cebolla, el cacao, la granada, la rosmarina, que bueno, no es tan usual, pero que también podemos encontrar, o un orégano o el mismo café, podrían tener un efecto positivo en esa interacción con la producción de neurotransmisores. Y miren acá, el impacto de la nutrición en la producción de neurotransmisores es innegable. De hecho, en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, dopamina, adrenalina, GABA y acetilcolina participan diversos nutrientes. Recordemos que el triptofano es precursor de la serotonina, y aparte del triptofano, la B6, la B9, el magnesio y el hierro. Entonces, si no hay buenos niveles de estos micronutrientes, si no los evaluamos en consulta, si no los corregimos, pues no hay una buena producción de serotonina. Si no hay una buena producción de serotonina, seguramente que esta persona, ese individuo, tiene dificultades de tipo emocional, de salud mental. Pues hay que comenzar por corregir las deficiencias, porque está claro que diferentes nutrientes participan en la síntesis de neurotransmisores. Aquí lo vemos en esta figura muy bonita,
como elementos como el cacao, el huevo, el pescado, muy ricos en triptofano, vienen a aumentar esos niveles de serotonina, incluso de dopamina, bueno, ahí a regular también dopamina, noradrenalina y en últimas a participar en el espacio sináptico en esa producción y trabajo de los neurotransmisores. Y miren qué lindo esos estudios tan maravillosos que encontramos, más bien recientes, en esta búsqueda de bibliografía. Como vemos en este estudio de que una alimentación alta en grasas saturadas vendría a trabajar de manera negativa en la producción y en el trabajo de neurotransmisores, disminuyendo la función sináptica y disminuyendo incluso la función de memoria y demás, y cómo una alimentación es saludable, una alimentación rica en frutas, en vegetales, por el contrario, comienza a regular esa labor de producción y transmisión del impulso nervioso desarrollada o generada desde los neurotransmisores. Y en ese otro estudio ubicado acá a la derecha, encontramos, miren qué bonito, en este estudio el efecto de nutrientes en la cognición y en la función sináptica, justamente trabajando en esos receptores AMPA del cerebro. Vamos a encontrar como por ejemplo el omega 3 viene a actuar de manera protectora frente a la neurodegeneración, justamente modulando cada una de las respuestas que se empiezan a recrear desde los astrocitos, desde las células de la glía y por último desde la transmisión de ese impulso o trabajo de los neurotransmisores en la conducción. Acá vemos un estudio muy bonito también, miren, en ese impacto de la nutrición, como por ejemplo el té verde, esos componentes del té verde en este estudio encontraron que podría estar contribuyendo de manera positiva en la progresión de Parkinson. Es un estudio randomizado, ¿cierto? Es un estudio, ensayo clínico maravilloso que demostró que podría contribuir, por supuesto, no de manera exageradamente maravillosa, pero sí de manera positiva el incluir en estos pacientes que estábamos sospechando o que estamos previniendo una condición como el Parkinson, el meter el té verde viene a ser positivo porque tiene efectos en esa sinapsis hiposinapsis o presinapsis generada desde los neurotransmisores. Este otro estudio, en últimas, resume esos objetivos o resultados de los productos naturales, de consumir alimentos nuevamente como el té. En este estudio nuevamente incluyen el consumo del té en ese efecto positivo en condiciones o riesgos de demencias. Es un metaanálisis muy bonito que también nos demarca que esos componentes, esas epigalocatequinas presentes, empiezan a trabajar allí en esas células en la reducción de inflamación y de las especies reactivas de oxígeno para tratar de mejorar esa progenitor celular en últimas de un mejor, que nos lleva a un mejor funcionamiento de la neurona. Y este último estudio que también habla en esa prevención o búsqueda de disminución de riesgo de otra enfermedad cognitiva, puntualmente el Alzheimer. Allí nos demuestra o nos menciona el efecto maravilloso del resveratrol, de la curcumina, sí, tal cual como ustedes lo están viendo, que hay diferentes compuestos bioactivos, productos naturales que si empezamos a incluir en la alimentación de nuestros pacientes o en el tratamiento de esos pacientes con riesgo de demencia o con demencia, podrían ser muy positivos porque en últimas vienen a modular
la reacción, la respuesta en la sinapsis de nuestros o de los neurotransmisores. Entonces, siguiendo y avanzando con lo que respecta al impacto de la nutrición, miren también este estudio maravilloso. Creo que más de uno de ustedes ha revisado este estudio. Esto es una ópera prima de la microbiota y ese eje intestino-cerebro. Es un estudio increíble, profundo, larguísimo, una revisión maravillosa, que en últimas viene a explicar ese trabajo, esa comunicación que hay desde el cerebro hasta el intestino y que por ende la producción de neurotransmisores desde esa neurona va a generar un impacto maravilloso y que la alimentación o lo que yo esté consumiendo como individuo va a dar una respuesta bidireccional frente a lo que está sucediendo allá a nivel cerebral como a nivel digestivo y viceversa. Entonces, que en últimas vendría a ejercer un rol fundamental esa salud digestiva que justamente empezamos a lograr cuando brindamos alimentos protectores para que nuestro cerebro se encuentre en mejor funcionamiento y asimismo produzca de mejor manera neurotransmisores. Y si hay mejores neurotransmisores, también va a haber en respuesta un mejor trabajo a nivel digestivo. Y vemos acá más estudios, múltiples estudios del impacto de la nutrición, cómo el consumo de determinados alimentos vienen a actuar de manera negativa en la producción de neurotransmisores y en la inflamación, como son los aceites vegetales. Este estudio nos está demarcando que ciertos alimentos como esos ácidos grasos muy elevados en omega 6 vienen a actuar de manera negativa allí a nivel digestivo y por ende van a actuar de manera negativa a nivel de esa salud o impulso nervioso. Y es otro estudio también nos menciona cómo el consumo de ácidos grasos saturados o una dieta rica en grasa trans desafortunadamente viene a afectar toda la cascada inflamatoria y afectar la salud de las células de la glía, la salud de las neuronas y por ende la producción de neurotransmisores que en últimas terminan impactando también el sistema digestivo y la respuesta que puede tener el sistema digestivo frente a estos alimentos procesados. Pasando entonces al siguiente punto, a los signos y los síntomas. Es importante tener presente que si yo tengo un paciente que yo estoy revisando en esa evaluación de que encuentro tristeza, encuentro depresión, encuentro ansiedad, encuentro un paciente que te dice, mira, es que tengo antojo de dulce a cada instante, o tengo migraña recurrente, o mira, no puedo dormir bien, o sabes que no, yo no recuerdo bien las cosas, usted le pregunta qué comió ayer, el paciente ni se acuerda, no tiene ni idea qué consumió, o tú lo ves en la consulta que está, que mueve los pies, que mueve las manos, que se mueve para todos lados, que está hiperactivo, está irritable, es un paciente que probablemente tiene una alteración en los neurotransmisores. Ahora comencemos a revisar las conexiones que hay entonces de los neurotransmisores o de esta parte de la comunicación con los otros componentes de la matriz de interconexiones. Vamos entonces a empezar por revisar esa interconexión entre los neurotransmisores y la integridad estructural o músculo que recordemos, estamos tratando o trabajando todas las partes de la matriz. Hace un momento el doctor Víctor Balaguer habló de energía, de mitocondria, de estrés oxidativo, luego estuvo hablando del sistema inmune, defensa y reparación. Ahora yo voy a estar hablando de comunicación neurotransmisores. En un momento la doctora Milena acerca de las hormonas, más tarde Tatiana de la biotransformación y luego estaré yo tratando lo que viene siendo la integridad estructural, la asimilación, también más tarde
y mañana terminando de revisar cada uno de los componentes de la matriz para que por favor ustedes lo tengan presente. Entonces acá les recuerdo aquí, revisando en esta interconexión entre la comunicación y la integridad estructural, encontramos esos estudios que nos dicen que definitivamente condiciones como la psoriasis tendrían una comunicación, una interacción o una relación, sería mejor la palabra relación, con el cerebro, cómo diferentes aspectos psicológicos de una persona, de un individuo, estarían generando o se estarían asociando a esa generación de psoriasis. O como, por ejemplo, este otro estudio nos dice que cuando también tengo dificultades o baja, digamos, masa muscular, no tengo una muy buena masa muscular, esta inactividad física y cuando además también tengo un consumo alterado de nutrientes, voy a terminar por tener condiciones emocionales o condiciones psiquiátricas que están relacionadas totalmente con un desbalance en esa distribución o ese trabajo de neurotransmisores. Pasando al siguiente componente de interacciones con la matriz, vamos a revisar ahora ese trabajo o esa interacción de los neurotransmisores con el componente asimilación, que de hecho ya estuve hablando de eso pues hace un momento, pero vamos a revisar otros estudios que nos hablan de que las bacterias intestinales tienen una relación total con los neurotransmisores. Además, recordemos que a nivel digestivo, para comenzar, allí se produce la serotonina, el GABA y la dopamina. O sea, a nivel digestivo, si se produce neurotransmisor, calcule cuando tenemos un paciente con disbiosis. Un paciente con disbiosis no tiene cómo estar bien a nivel de neurotransmisores. Además, aquí tengamos presente que en microbiota y en neurotransmisores hay un eje bidireccional que está mediado puntualmente por el nervio vago, que es importante que ustedes y que todos siempre tengamos muy presentes. Aquí en esos estudios vamos a mirar que definitivamente las bacterias intestinales no solamente son sensibles a variaciones fisiológicas del tracto digestivo como tal, sino que además reciben otras señales, como les estaba mencionando, entre el nervio vago o a través del nervio vago y el sistema digestivo. También vemos en estos estudios que estoy aquí mostrando en este estudio puntual cómo una activación del nervio vago finalmente produce cambios en la producción de neurotransmisores y que además neurotransmisores como el GABA, el GLUT, histaminas y demás, pues recordemos, al ser sintetizados por las células o bacterias intestinales, van a tener una comunicación directa con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y básicamente eso es lo que buscaría o lo que busca es controlar la liberación de hormonas estimulantes del crecimiento. Revisando entonces, pasemos al otro componente de la matriz, interacción ahora con la energía. Cómo hay una relación entre el sistema de neurotransmisores con la energía. Recordemos aquí que la célula necesita o la célula brinda energía. Recordemos que cuando hablamos de energía hablamos de mitocondria y para tener una buena producción de neurotransmisores necesitamos energía. Calculemos qué sucede entonces con un paciente que tiene disfunción mitocondrial. Un paciente que tiene un daño allí, que tiene un estrés oxidativo enorme, ¿cómo vamos a hacer si finalmente vamos a necesitar de energía para producir neurotransmisores? Si no hay una buena producción mitocondrial de energía, pues no vamos a tener cómo sintetizar neurotransmisores y tampoco los neurotransmisores tendrán mucha manera de transmitir sus señales. Lo mismo cuando tengo un paciente con hipoglicemia o con hiperglicemia, voy a tener dificultades porque finalmente estos niveles elevados o bajos de glicemia, que son niveles incorrectos, van a terminar alterando las neuronas o neurotransmisores y por ende esa transmisión de señales. Y aquí vemos estudios muy bonitos que nos están explicando cómo, por ejemplo, esa excitoxicidad
y ese trabajo y mal manejo del calcio a nivel de mitocondrias en últimas termina siendo impactando de manera negativa la producción de neurotransmisores, o por ejemplo acá, esa interacción de la mitocondria y con la serotonina, que cuando no están trabajando bien o no hay una buena producción de serotonina, bien sea que sea alterada por su exceso y demás, en últimas va a aumentar el riesgo de esas condiciones neurodegenerativas, puntualmente como la enfermedad de Alzheimer. En otros componentes, pasemos al siguiente componente, entonces, que viene siendo la defensa y reparación en este sistema inmune. Por supuesto que recordemos que aquí va a ser fundamental el trabajo de los neurotransmisores, porque cuando hablamos de sistema inmune, hablamos de inflamación. Y cuando hay inflamación, hay dificultades en la producción de neurotransmisores. Cuando hay inflamación, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 finalmente van atravesando la barrera hematoencefálica y trabajando en qué? Disminuyendo la producción de neurotransmisores. Y por eso aquí vemos esos estudios que yo les estoy compartiendo, donde definitivamente cuando tenemos una mala producción, por ejemplo, de serotonina, entonces allí van a modularse o van a generarse múltiples reacciones autoinmunes o múltiples enfermedades autoinmunes. O acá en este último estudio que nos muestra ese trabajo crítico de los neurotransmisores y todo el trabajo que ellos realizan, y que en últimas nos dice o nos resumen que la comunicación de esa célula mediada por dopamina entre células inmunes termina finalmente induciendo posiblemente una secreción de citocinas que acaban por generar respuestas inmunes a través de ¿qué? De la activación de receptores de dopamina. Voy adelantándome porque sé que se me comienza a acabar un poco el tiempo, y ya reviso también el chat, que hay algunas preguntas. Ahora ya doy respuesta a esas preguntas. Pasando al otro componente, a esa interacción neurotransmisores con hígado, con biotransformación, es importante tener aquí presente que muchas veces cuando tenemos ese paciente expuesto a toxicidad, bien sea una toxicidad como el estrés o una toxicidad relacionada con pesticidas y demás, como lo vemos en esta figura. En el primer estudio estamos hablando de lo que es el impacto de pesticidas como el glifosato allí a nivel neurológico o del sistema nervioso, o por ejemplo acá en este otro estudio que menciona el estrés, pero en últimas, pues ¿quién se encarga de depurar todas estas sustancias químicas, todas esas exotoxinas o xenobióticos? Pues es el hígado. Y si ese hígado no está trabajando bien, si tenemos un paciente con esas transaminasas alteradas, pues efectivamente también tenemos dificultades con neurotransmisores, o viceversa. Habría que entonces empezar a revisar si un paciente lo tengo con múltiples sintomatologías de la que mencioné, neurotransmisores, y además de eso, unas posibles transaminasas hepáticas, es casi que una persona que seguro, muy probablemente tiene cierto mal manejo o mala detoxificación hepática por la posible exposición de algún tipo de xenobiótico o de exotoxina. Pasando al siguiente componente, vamos a revisar entonces esa conexión neurotransmisores con transporte, con lipoproteínas y con toda esta función cardiovascular, y vamos a encontrar en ese estudio muy bonito, miramos cómo una condición o una situación fisiológica como el estrés crónico finalmente desencadena cambios que van a activar ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, que en últimas termina también aumentando la actividad del sistema nervioso central, simpático y parasimpático,
que a su vez aumenta la leucopoiesis, desregula la función inmunitaria y termina afectando ¿qué? Termina afectando factores de neurotransmisores como aquellos relacionados con el factor inhibidor de la hormona corticotropina. ¿Cierto? ¿En qué termina esto? Termina en hipertensión y otras situaciones de tipo cardiovascular. Y aquí lo vemos muy bien en esta figura, como malos hábitos, la inactividad física, la mala alimentación, el cigarrillo, termina allí teniendo acción negativa, causando injuria en el organismo, aumentando ese riesgo cardiometabólico, lo que termina conduciendo a un manejo incorrecto o inflamación que acaba por aumentar más el cortisol, epinefrina y demás, y que más inflamación y mayor supresión inmunitaria acaban también por afectar, como les comentaba hace un momento, la producción, síntesis y transmisión de neurotransmisores. Y aquí, en esa interacción, ¿cómo no hablar o cómo no reconocer la interacción clara que hay entre neurotransmisores y salud mental, emocional y espiritual? Pero por supuesto que sí. Y aquí en este estudio y en esa imagen, puntualmente lo que hace es visualizar lo que físicamente o lo que fisiológicamente está sucediendo y ahí nos representa muy claro este esquema, la función de los exosomas neuronales con los neuromoduladores, pero que en últimas, ¿eso que tiene que ver esta imagen? Esta imagen tiene que ver muchísimo con esa que les compartí hace un momento de los neurotransmisores y esas respuestas a emociones, ¿no? De los neurotransmisores y esas determinadas acciones que nos hacen generar o que nos llevan a desarrollar en nuestro día a día, cómo empezamos a reaccionar a determinadas situaciones del día a día, dependiendo de esa condición como tenemos en neurotransmisores. Entonces aquí vemos el impacto que es totalmente bidireccional de cómo mi paz mental, emocional va a alterar la producción de neurotransmisores y asimismo, si yo tengo por diferentes o alguno de los otros componentes de la matriz, alguna alteración, porque tengo una mala condición digestiva, tengo una disbiosis, que no estoy produciendo bien serotonina, que no estoy produciendo bien GABA, si no los estoy produciendo bien, eso finalmente, ¿en qué termina viéndose reflejado? En una mala condición de las emociones, del estado de salud mental y por supuesto espiritual del organismo o del individuo, de esa persona que llega a la consulta. Entonces, para concluir esta presentación, yo quiero que tengan presente que de verdad en la práctica clínica esto hay que prestarle mucha atención. Sin duda, la importancia que tiene el sistema nervioso central en todo nuestro organismo es fundamental. Hay que revisar el estado de los neurotransmisores de nuestros pacientes y eso cómo lo revisamos a través de los signos y síntomas que muchas veces en ese sistema ATMS, primera herramienta de la nutrición funcional, vamos a indagar, pero que además de eso, yo no solamente debo negarme o quedarme mirando los signos y los síntomas, sino que yo voy a empezar a mirar ese signo o ese síntoma que ya me empieza a demarcar una posible relación o una posible mala producción y señalización de neurotransmisores con el resto de los componentes, porque si no hay una buena producción de neurotransmisores, muy probablemente, entonces ese hígado está alterado, ¿cierto? La biotransformación, ese transporte, ese sistema digestivo y por supuesto el resto de los componentes, incluyendo la condición emocional, mental y espiritual de nuestros pacientes. Entonces, aquí les recuerdo las redes sociales mías como profesional, mi marca comercial, mi marca personal es Equilibrio Nutrición Funcional en TikTok, Instagram, Facebook y aquí les recuerdo las redes de nuestro Centro de Nutrición Funcional para que puedan acceder a ellas. Aquí voy a ya revisar la pregunta que alguien dejó por acá, que alguien me decía, doctora, ¿la cocción de los vegetales o las frutas altera su influencia en neurotransmisores, en los neurotransmisores? Es que definitivamente
la incorrecta cocción, el manejo incorrecto de los alimentos, sobrecocinarlos, por ejemplo, o aplicarles desinfectante incorrecto a los vegetales. Por supuesto que ¿qué va a hacer? Va a terminar por acabar esos nutrientes que tienen. Entonces, si ya encontramos en esta presentación que es innegable el impacto de ciertos alimentos, frutas, vegetales, compuestos bioactivos, como por ejemplo aquellos muy mencionados en esta presentación del té verde, y no manejo muy bien una cocción, por supuesto que sí va a alterar. ¿Por qué? Porque esos neurotransmisores no van a tener las suficientes herramientas en micronutrición para su síntesis. Veíamos en esta presentación cómo una alimentación balanceada, cómo una alimentación variada ayuda, procura por una mejor síntesis de neurotransmisores. Entonces, si yo sobrecocino vegetales, si yo sobrecocino una zanahoria, una uyama, cualquier tipo de vegetal, dejándolos en agua sumergida 15, 20, 30 minutos, pues no voy a recibir ninguno de los compuestos bioactivos, ni vitaminas, ni minerales, porque además la mayoría de micronutrientes son supremamente inestables al calor. Entonces, como no tengo esa manera de recibir eso bueno que tienen los alimentos, y que hay estudios que nos demuestran que sí tienen un impacto en la producción de neurotransmisores, pues eso no va a ser bueno. Entonces, lo que quiere decir que sí, tiene razón, tenemos que revisar la cocción de los alimentos, y creo que me estás dejando, y lo voy a anotar para la siguiente masterclass, los métodos de cocción para poder aprovechar todos esos nutrientes. Yo creo que ya tenía el tema de la siguiente masterclass estructurado, pero creo que me comprometo a que este jueves yo creo que va a ser masterclass, porque de verdad que de nada sirve que hablemos del impacto de la nutrición en cada uno de los componentes de la matriz si en últimas esos nutrientes no están llegando a ese individuo, porque de entrada en la cocción, en la preparación, pues ya los hemos perdido. No sé si hay otras dudas, si hay otras inquietudes. Les recuerdo que aquí queda la clase grabada, allí van a poder acceder las veces que quieran. En próximos minutos vamos a entrar con la siguiente clase, que es la clase de la doctora Milena Gómez, médica ginecóloga integrativa, especialista en la paroscopía, en endometriosis y demás, que nos va a hablar del componente de hormonas. Hormonas es la siguiente clase.